Quiero que abras la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Con el profeta Pablo estamos cerrando en estos días la porción o la parte que corresponde a lo profético. Hemos avanzado mucho. Ustedes han tenido palabras importantes, énfasis diversos sobre lo profético, y yo los estoy introduciendo en el asunto apostólico. Hechos 2, dice así la escritura. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 42. Dice así la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme ver. La Biblia recoge los grandes proyectos de Dios. La Biblia recoge las grandes ideas de Dios, los grandes diseños de Dios. Recoge sus normas, recoge sus reglas, recoge los beneficios de edificar como Él quiere. Si nosotros seguimos el diseño de Dios, el modelo de Dios, el resultado es la bendición de Dios. El Antiguo Testamento nos presentó a hombres que edificaron lo que Dios les pidió. No cuestionaron mucho, quizás no lo entendían todo, o entendían lo que en ese momento debían de entender, pero no lo sabían todo porque hablaban hacia el futuro. Noé nos habló del plan. Dios tiene un plan para salvar. Él construyó un arca para que se salvara la gente, quizás pensando en que iba a dar un anuncio generacional, tal vez no, pero el mensaje sigue llegando. Y la forma en que vivió y la forma en que él hizo sigue siendo determinante, porque dice que la profecía nos anuncia que en los últimos días una señal profética de los últimos días es que los hombres vivirán como en los días de Noé. Moisés construye el diseño o modelo que Dios le muestra en el monte. No tiene posibilidad de hacerlo de otra forma. Todas las medidas, colores, todo lo que él hace para el tabernáculo, los muebles, la disposición, las medidas, todo lo hace de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte. Él sigue el diseño divino, y cuando todo está completado, cuando todo está armado y van a hacer el primer sacrificio, el fuego baja del cielo, consume el holocausto, y Dios les da la orden de continuar cada día manteniendo el fuego en el altar.
diseños de Dios. David recibe los planos, todas las medidas, todos los materiales, cómo debe ser hecho el suntuoso templo de Salomón. Se le da la orden de que no será él el que lo edifique, sino su hijo. Pero David guarda toda la riqueza, todo lo que él puede, lo guarda de sus tesoros personales y de las grandes victorias. Lo guarda para entregar a Salomón para la edificación del gran templo. Salomón recibe los diseños de su padre, pero se apega a los planos, porque no eran diseño de David, sino eran invención del Dios viviente. Todo esto hablaba de una obra de Dios con un pueblo y que iba a ser perfeccionada hasta llevar a ese pueblo a niveles de comunión y de intimidad con Dios extraordinarios. Por eso hablaba de un pueblo que se llama la iglesia de Jesucristo. Y lo que nos muestra Salomón es la iglesia en su etapa de glorificación. Cuando ya venga lo perfecto, cuando todo lo que son figuras y sombras se convierta en la realidad de los cielos manifestada en la tierra. Y tenemos un Dios constructor, un Dios edificador, un Dios que hace sus planos y que diseña. Entonces Dios nos presenta a la iglesia y nos da diferentes facetas de la iglesia. Nos habla de la iglesia en Jerusalén. Hay un concilio en Jerusalén de ministros que están recibiendo directrices de Dios. Pero luego también tenemos en el libro de Apocalipsis que Dios se revela a Juan y le habla de la iglesia que está manifestada en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, en la Odisea, en Filadelfia, etc. Y estas iglesias, cuando usted sigue el libro de los Hechos, tenían una particularidad. Es que ellos seguían el diseño original. Ellos se mantenían de acuerdo al modelo que les había sido entregado desde Jerusalén. Jesucristo, la principal piedra del ángulo, era el que determinaba la construcción. Jesucristo, el principal fundamento de todos los fundamentos. Y todos los que edificaron en alguna parte la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo hacían siguiendo los diseños y preservando los fundamentos. Tenemos planos originales que nos hablan de una iglesia con apóstoles, una iglesia con profetas, una iglesia con evangelistas, una iglesia con ancianos, maestros y pastores. Tenemos una iglesia de los primeros años con presbiterios ministeriales. Tenemos una iglesia de resurrección de muertos, una iglesia con poder, una iglesia llena del Espíritu Santo y con manifestaciones del Espíritu Santo, una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Una iglesia cuyos creyentes hablaban en lenguas. Una iglesia que tuvo que ser doctrinada y enseñada para que pudiera regular la profecía, para que pudiera saber qué hacer con el don de lenguas, con la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Una iglesia con revelación, una iglesia de guerra espiritual. Pablo nos dice, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Tenemos una iglesia diseñada por Dios, pero manifestada. En otras palabras, una iglesia que no era simplemente teoría, sino era un modelo viviente. Un modelo bajo unción, bajo milagros, bajo maravillas, bajo prodigios. Mire que este verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia ataviada de poder, una iglesia que hacía una diferencia, una iglesia, aleluya,
apostólica en cuanto a naturaleza, en cuanto a misión y en cuanto a visión. Una iglesia que se preocupaba por el individuo, una iglesia que se reunía en las casas, una iglesia que tenía conciencia de llegar con el evangelio a las familias, una iglesia que tocaba pueblos, una iglesia que se establecía en ciudades, una iglesia, aleluya, que trascendía en su trabajo a los territorios vastos de aquellos días, tocaba literalmente el continente o los continentes, y que en 200 años, 300 años cambió al mundo de aquel entonces. El imperio romano fue permeado y fue cambiada la perspectiva y la visión del mundo por causa de una iglesia apostólica. Todas estas son bases apostólicas, y es de lo que yo les hablé la semana pasada. ¿Por qué es que Dios nos pide a nosotros que prosigamos con el modelo? Porque Dios nos dice que debemos seguir edificando de esta manera. Pareciera que en todo lugar donde se reúne gente para alabar a Dios sucede igual, pero fíjese que no sucede igual. En muchos lugares, tristemente, no se permite el hablar en lenguas. En muchos lugares, tristemente, no se creen milagros. En muchos lugares no se acepta la operación de apóstoles hoy, no se cree en los profetas hoy, y la profecía tiene muchísima restricción. En muchos lugares no se danza igual, no se alaba igual y no se adora igual, no se intercede igual, no se cree en la guerra espiritual. No se cree en que los dones y las maravillas y los milagros sean para este tiempo. Entonces pareciera que en todo lugar ocurre lo mismo, pero no ocurre lo mismo. Y por lo tanto nosotros tenemos que irnos al modelo original. Son los planos originales. La iglesia de los primeros días es la que tiene los planos, y nosotros tenemos que sacarle una copia a los planos para poder funcionar hoy esperando los mismos resultados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando usted edifica de acuerdo a los planos y diseños originales, usted tiene algo en su contra que tiene que tomar en cuenta. Cuando usted edifica conforme el diseño de Dios, usted está participando activamente de la edificación del reino de Dios. Por lo tanto, usted pasó a la lista negra del otro reino, que no va a descansar hasta atacarlo a usted de tal forma que lo trate de detener. Mas nosotros sabemos que con nosotros está el Señor, aleluya, y no nos va a detener en el avance de la obra que nos hemos nosotros determinado a hacer. Así que levante la mano y diga: no voy a detenerme en la edificación del reino de Dios, aleluya. Y por eso dijimos que en el tiempo presente, así como en el pasado, el Señor siempre ha querido levantar en todo lugar bases apostólicas, iglesias gobernantes le llamamos hace unos días. Son iglesias que influyen, son iglesias que determinan destino, son iglesias que provocan cambios drásticos en una sociedad. Y yo le di algunas características de estas bases apostólicas. ¿Por qué existen estas bases apostólicas? Dije, para llenar la necesidad de una matriz espiritual que dé a luz los moveres de Dios. No en todo lugar se da a luz el mover del Espíritu Santo. Es en las bases apostólicas donde Dios encuentra la atmósfera oportuna, donde Dios encuentra el ambiente oportuno, donde Dios, aleluya, ha edificado una plataforma de lanzamiento para que a partir de o desde ahí sean lanzados los moveres del Espíritu Santo a diferentes lugares. Por eso usted tiene que darle gracias a Dios, aleluya, porque usted está siendo conectado con el mover del Espíritu Santo y cosas grandes suceden desde las bases apostólicas. Dijimos que una base apostólica es una estrategia
aleluya, que Dios es un estratega y requiere que la iglesia sea el instrumento a través del cual Él pueda penetrar las tinieblas y dar a luz los momentos del Espíritu, aleluya, para una región o regiones. Es a través de iglesias que pagan un precio en la batalla espiritual, en quebrantar modelos obsoletos y buscar el modelo de Dios, a través de los cuales Dios puede soltar sobre una región y sobre un territorio un movimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que las bases apostólicas existen para llenar la necesidad de preparación de ministros apostólicos que puedan ser enviados a las naciones a tocar los pueblos. Una iglesia o base apostólica existe para llenar la necesidad de reproducir hijos, para la sucesión y para la continuidad de una visión. No se detiene con un hombre, no muere porque murió el hombre, o que se fue el hombre, o cambiaron al hombre, no. Las iglesias apostólicas tienen la habilidad de saber esperar los cambios generacionales, tienen la habilidad de esperar los tiempos de la reproducción, de la maduración de los hijos, para que entonces el plan de Dios pueda continuar y la visión pueda proseguir. ¿Cuántos dicen amén? Son iglesias edificadas, no solo en énfasis ordinarios del día, sino están edificadas, aleluya, en planos de Dios, modelos de Dios, para que se levante algo sólido, basándonos en el modelo neotestamentario. El Nuevo Testamento es nuestra base. La iglesia de los Hechos es nuestro modelo, aleluya. Y las iglesias o bases apostólicas son importantes para llenar la necesidad de concentrar la atención en una visión corporativa, donde todos podemos participar, donde todos aportamos algo para producir un cambio y un impacto. Las bases apostólicas son importantes para llenar la necesidad de movernos en una dimensión más alta y de posicionarnos para ejercer gobierno sobre un territorio. Las iglesias apostólicas tienen la habilidad de interaccionar con diversidad de ministerios que constantemente nos están desafiando, nos están provocando a subir en esa escalera, aleluya, en la conquista de nuevas posiciones y de alcanzar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que usted refresque el concepto de las iglesias apostólicas, una base apostólica. Es sumamente importante para un territorio. No es solo una iglesia buena, no es solo una iglesia grande, no es solo una mega iglesia, sino que la verdadera influencia la ejercen iglesias que tienen una mentalidad apostólica. Y es aquí donde yo quiero enfocarme en los pocos minutos que tengo. El propósito de existencia de las bases apostólicas. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existimos? ¿Por qué don Ronnie Chávez se esfuerza tantos años y se ha esforzado tantos años para hacer un montón de cosas? ¿Será que no valió la pena? ¿Será que tal vez agotó recursos y agotó gente, o se agotó él, o se le fueron los años y simplemente lo que debió haber hecho era no haber tenido tantas ideas y haberse unido a alguna agrupación tradicional y haber tenido reuniones tradicionales y tal vez haber tenido más gente? ¿O por qué? ¿Cuál es el por qué existen iglesias o bases apostólicas? Diga conmigo, las bases apostólicas deben existir para influenciar la ciudad y para impactar la nación. Otra vez diga, el propósito principal por el cual existe una base apostólica es para influenciar una ciudad o unas ciudades y para impactar una nación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese que aquí tengo una declaración del propósito de la misión de una iglesia gobernante o de una base apostólica. Y esta declaración dice, una iglesia gobernante, el propósito es edificar apasionadamente una iglesia gobernante que influencie la ciudad
e impacte la nación a través del avance de creyentes adoradores de pacto, entrenados en la vida del reino, que manifiesten en el ministerio el carácter de Cristo, con señales y maravillas, y que terminen su voluntad en la tierra. En pocas palabras, el propósito de una iglesia gobernante es edificar apasionadamente una iglesia de gobierno que influencie la ciudad e impacte una nación. Si nosotros no logramos eso, estamos o en proceso o estamos atrás. Pero si nuestra historia registra que algo sucede desde donde estamos a la ciudad o a la nación, estamos cumpliendo los propósitos del reino de Dios con la creación de una base apostólica. ¿Cuántos levantan sus manos? Dicen aleluya. Entonces, hay 6 pilares fundamentales de una iglesia o una base apostólica. 6 pilares que definen la importancia de su existencia. Número 1, levantar creyentes de avanzada con una mentalidad prevaleciente para el avance del reino. Voy a repetirlo. Uno de los pilares fundamentales de una iglesia gobernante o base apostólica es levantar creyentes de avanzada con una mentalidad prevaleciente para el avance del reino. 2 puntos para explicar el concepto. A, esta iglesia debe levantar gente correcta para hacer avanzar el gobierno del reino. Significa que la existencia de una base apostólica es para enseñarle a la gente a caminar y a vivir bajo principios y valores bíblicos. Solamente cuando somos entrenados para caminar de acuerdo a la palabra y no de acuerdo al sistema del mundo, que podamos ser entrenados para discernirlo y rebotarlo, para que cuando venga la influencia no nos envuelva, sino que nosotros tengamos la habilidad de discernir y hacer la separación entre lo que es divino y lo que no es divino, lo que es espiritual y lo que es secular, y podamos, aleluya, con nuestra forma de vida, donde quiera que estemos, nosotros hagamos avanzar el gobierno del reino de Dios. Una base apostólica tiene que trabajar para mostrar y enseñar a su gente a caminar bajo los principios del reino. B, gente con principios y valores de vida del reino. Vuelvo a repetir, uno de los elementos fundamentales de una base apostólica es levantar creyentes de avanzada, gente que tenga una mentalidad de alcanzar. Yo creo que en esto nos hemos quedado cortos, pero vamos a ir mucho más allá. En unos cuantos meses, en unos cuantos años, aleluya, las cosas habrán cambiado sustancialmente, no solo en la casa, sino en nuestra nación. Lo que hoy no logramos es por falta de la preparación apostólica de los creyentes, la falta de logros, aún en elecciones como la de ayer, son la evidencia de que los creyentes deben ser enseñados a cumplir con su responsabilidad. Los creyentes deben ser entrenados para no desligar su conciencia espiritual y su deber espiritual a la hora de emitir un voto, porque la mayoría lo hace mal o no lo hace. Y no hacemos avanzar el reino de Dios, pero esto requiere de una cultura, requiere de un trabajo. Por eso una base apostólica es importante para preparar a la gente a caminar bajo principios del reino, actuar bajo principios del reino y aún hasta para votar bajo principios del reino. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, una base apostólica es importante para levantar equipos ganadores, para aumentar la unción corporativa y para perseguir el destino. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro trabajo es formar gente que sepa que Jesucristo los hizo más que vencedores. Gente que aprenda a vencer sus circunstancias, gente que por la palabra aprenda a salir de las ataduras, no solamente anímicas,
sino de las ataduras que le presenta la vida. Tenemos que enseñarle a la gente cómo doblegar la vida financiera, cómo, aleluya, hacer que el dinero sea simplemente un instrumento y no su amo, sino que ellos puedan manejar las circunstancias. ¿Cuánto levantan su mano? Dicen aleluya. Necesitamos un equipo altamente entrenado y ensamblado unos con otros para colaborar con Dios, para impactar la ciudad o la nación. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hemos logrado en los últimos años a nivel de estadios se ha debido por causa de que hemos entendido la importancia del trabajo en equipo, del trabajo de la unción corporativa, el haber podido integrar a otros ministerios y otras congregaciones amigas o hermanas a trabajar en las artes, con ujieres, a trabajar en el coro, en la música, es lo que nos ha hecho impactar la ciudad e impactar la nación. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que trabajar para preparar a la gente a caminar o trabajar en equipo para perseguir la unción corporativa, aleluya, y para perseguir nuestro destino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros necesitamos caminar edificados con un destino corporativo y vida de cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las enseñanzas que tiene que ser insistente en iglesias apostólicas es aprender a trabajar como cuerpo, aprender a trabajar como equipo, aprender a trabajar uniéndose a otros para sacarle provecho a la unción corporativa. La unción crece cuando somos más, cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Si no, váyase conmigo al Salmo 130 y ¿quién lo sabe? Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová su bendición y su vida eterna. Aleluya. Las iglesias apostólicas surgen para levantar equipos ganadores. Levante la mano, diga gloria a Dios. Para aumentar la unción corporativa y para, aleluya, perseguir el destino en Cristo Jesús. Amén. Entonces necesitamos ser formados para trabajar en equipo, corporativamente. A la gente le gusta trabajar sola. Mucha gente, Costa Rica es un país de mucho individualismo, pero para el trabajo apostólico no funciona. Nosotros tenemos que ser enseñados a cedernos unos a otros para poder producir un mayor impacto. La unción múltiple, la unción corporativa es esencial para tocar una ciudad o para tocar las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Las bases apostólicas son importantes para establecer estructuras operacionales para aumentar efectivamente el ministerio y el crecimiento. Cuando tenemos bases apostólicas, nosotros estamos pensando en la idea de establecer cierto tipo de estructura sobre la cual podamos caminar, sobre la cual podamos operar. Póngale una calle, póngale una avenida sobre la cual vamos a movernos, póngale los rieles de un tren. Las iglesias o bases apostólicas trabajan para establecer las estructuras operacionales que den definición, que den orden, que hagan respetar una cadena de mando, una cadena de autoridad para poder hacer lo que se debe hacer. ¿Cuántos dicen aleluya? En otro tipo de estructura no hay respeto a las autoridades de Dios, no hay respeto a la visión de Dios. Por eso las bases apostólicas debemos establecer sistemas operacionales, aleluya, que le den definición al orden y a la cadena de autoridad, así como que establezcan los diversos responsabilidades que cada uno debe asumir.
esto es trascendental y esto es importante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces recuerde, establecer estructuras operacionales para aumentar efectivamente o en cuanto a efectividad el ministerio y el crecimiento de la iglesia. Cuando nosotros pensamos en diversos ministerios, pensamos en equipos de trabajo, pensamos en la forma de trabajar utilizando a la mayoría del cuerpo, nosotros definimos muchas cosas. Definimos cadenas de mando, nosotros, aleluya, estamos estableciendo la avenida sobre la cual va a correr el vehículo de Dios, a través de la cual la visión va a correr. Y cuando nosotros establecemos estas estructuras sobre las cuales vamos a operar, alcanzamos una mayor efectividad y la unción corporativa es la que nos lleva adelante, es nuestro combustible. Alabado sea Dios. Número 4. Las bases apostólicas son importantes para levantar el nivel de influencia en la comunidad, trayendo avivamiento y reformas. Cuando usted tiene iglesias que están conscientes de la importancia de tocar pueblos, de tocar ciudades y tocar naciones, usted tiene un instrumento importante en las manos de Dios, aleluya, para traer avivamiento y reformas a las ciudades. Esto, reitero, son cosas en las que posiblemente nos tenemos que abocar hacia el futuro para poder producir un verdadero impacto en la comunidad donde estamos y en la sociedad donde estamos. Es ahí donde creo que se encuentra la iglesia de Costa Rica. Está, aleluya, empezando a subir el primer escalón hacia una plataforma de influencia sobre la nación, trayendo avivamiento y reformas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a necesitar una educación muy profunda en la palabra para influenciar los patrones de pensamiento de nuestra sociedad, para influenciar los patrones de comportamiento político de nuestra sociedad, para establecer cambios en lo que es la forma de conceptuar la educación. Si usted se da cuenta, hemos tenido que bregar y orar, interceder por causa de las normas educativas que han querido meter a nuestros hijos. Bueno, tiene que llegar el día en donde sea al revés la cosa, que nosotros tengamos que traer las reformas en cuanto a educación, reformas en cuanto a la forma de conceptuar el asunto del comercio, cómo Dios habla, qué es lo que Dios dice. Para eso son las bases apostólicas. Yo creo que llegó el tiempo en donde nosotros vamos a tener, por lo menos durante este año, que reeducarnos en conceptos sencillos de reino. Y por eso yo tengo grandes expectativas en este año. Creo que en el caso nuestro como iglesia y en algunas iglesias de los queridos pastores va a tener que llegar el momento en donde vamos a tener que formar células empresariales, células para profesionales, aleluya, para que nuestros profesionales sean los que marquen la pauta en donde estén. ¿Cuántos dicen amén? Para que nuestros profesionales tengan las herramientas bíblicas para hacer un cambio, para que nuestros educadores tengan que hacer cambio. Inclusive, no lo digo por nosotros, no sé si Dios nos lleve alguna vez a esto, pero tiene que volver a empezar un movimiento para que en este país la iglesia cristiana abra escuelas, abra colegios, abra hospitales, abra diferentes lugares desde donde se pueda establecer un modelo que pueda impactar a nuestra sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese que nosotros necesitamos levantar el nivel de justicia de la nación con voces de reino. ¿Cómo hacer las cosas bien? ¿Cómo se debe hacer todo esto sin tanta corrupción, sin tanta inmoralidad? Solamente con bases apostólicas que enseñen a la gente y la preparen y la capaciten, aleluya, para tomar los puestos de privilegio, los puestos de mando, los puestos de influencia en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Y número 5. Las bases apostólicas son importantes para levantar el nivel espiritual del agua de la ciudad, incrementando las dinámicas internas en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto?
que las bases apostólicas deben velar porque el nivel de las aguas del río de Dios, no las aguas del AIA, las aguas del río de Dios suban a niveles de tal forma que puedan marcar el destino de nuestra ciudad. Somos llamados, aleluya, a levantar los niveles de las aguas con trabajo interno, con prácticas internas. ¿Qué significa eso? Con adoración, con tiempos de ayuno, tiempos de oración, con búsqueda a la presencia de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ser llevados a entender que nosotros somos puestos en una comunidad para levantar el nivel de las aguas de la influencia del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros lo adoramos y cada vez que tomamos tiempos para adorar, esto no se queda en las cuatro paredes, hermano. Esto no se queda inclusive cuando usted se lo lleva para la casa. Esto es como una bomba que se suelta sobre la atmósfera, sobre los aires, que va a repercutir mañana o en una semana o en un año o en un mes. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Aleluya, que nosotros somos establecidos para levantar el nivel de las aguas que van a influir sobre la ciudad. Ezequiel 47, que nos habla de las aguas salutíferas, dice que el ángel llegó para medir el nivel de las aguas que salían de la casa de Dios, y en la medida que ahí se sacrificaba y ahí se adoraba, el nivel de las aguas fue subiendo. Y la primera medida fue el agua hasta los tobillos, después la medida fue el agua hasta las rodillas, después hasta la cintura, y después el agua subió de tal forma que ya no podían caminar en las aguas, sino era a nado, fluyendo. Eso habla de el nivel de las aguas del río de Dios que se establece, aleluya, desde la casa de Dios a través de alabanza, a través de adoración. Y ese nivel de las aguas se desborda por la puerta, se desborda por toda parte y toca la comunidad, toca la sociedad, aleluya. Y esta es cambiada, esta es transformada. Nosotros hemos sido puestos aquí para influir no solamente sobre esta ciudad, sino sobre esta nación, aleluya. Y usted debe entender que cuando nosotros traemos esa adoración y esa alabanza, Dios activa sanidad y liberación y restauración sobre toda una ciudad y sobre toda una nación. Cuando nosotros nos provocamos a la sanidad, nos provocamos a la adoración, nos provocamos, aleluya, a la restauración, entonces las aguas suben de nivel y las aguas se desbordan y comienzan a tocar, aleluya, a la comunidad. Lo veamos o no, esto comienza a suceder. Son las aguas que sanan. Y el número 6, las bases apostólicas son importantes para levantar el nivel de influencia en la nación y más allá de ella, a través del proceso de redes de pacto. Voy a repetir. Las bases apostólicas son importantes para levantar el nivel de influencia en la nación y más allá de ella a través del proceso de redes de pacto. Esto significa que nosotros tenemos que crear conciencia de la importancia de tejer relaciones de pacto con otros ministerios. Porque hay una red que está siendo edificada, es la red del reino. Y cuando nosotros provocamos el establecimiento de redes y relaciones de pacto, nosotros estamos provocando una influencia territorial. Fíjese, quizás de esto usted no tenga mucha idea, pero nosotros hace años creamos una red de iglesias, amigas, asociadas, tanto en Costa Rica como fuera, que se llama RAM, Red Apostólica de Ministerios Cristianos Unidos. En esa red hay gente asociada a nosotros de quien yo no soy su cobertura. Yo no soy su pastor. De otro yo soy su cobertura y yo soy su pastor. Pero nos hemos ido uniendo. Y si usted quiere saber cómo es que logramos llenar los estadios, cómo es que pudimos mover
tanta gente para las danzas, más de 1000 ujieres, 2000 o 3000 para un coro. Muchos vinieron de iglesias que no están conectadas con nosotros, pero las conexiones, la relación que tenemos con muchos es lo que nos ha dado la fuerza. Estos ministros que estuvieron la semana pasada en el retiro, todos ellos son parte de una red, y muchos de ellos, por ser también apóstoles o profetas, están creando sus propias redes. Cuando llegamos al Brasil, mi esposa y yo fuimos en el año 2000, creo, o 99, por ahí. Ellos tenían uno que otro apóstol, de los que yo llamo apóstoles verticales. Es decir, ellos y solo ellos. Y los demás debajo de mí. Líderes de un movimiento, y para todo lo que hacen tienen la intención de un movimiento, nada más. Por lo tanto, la enseñanza caló profundo. Y al año siguiente, en un nuevo movimiento apostólico, nosotros ordenamos o establecimos los primeros 5 apóstoles del nuevo movimiento en Brasil. 1 o 2 o 3 años después, entonces yo fui para tener un encuentro en un hotel con ellos, y ya teníamos 50 apóstoles. Y les enseñamos a cada uno de ellos las responsabilidades y la importancia de que como padres de un grupo de personas bajo cobertura establecieran una red ministerial, y se formó un Consejo Nacional de Apóstoles, 12 de aquellos. Hoy, ¿cuántos podrán haber en el Brasil? No tengo la menor idea. Son docenas de redes ministeriales que se reúnen, que se agrupan, que se conectan para asuntos de oración, para eventos, para moverse. Y le puedo hablar de otras naciones donde nosotros entendimos la importancia de conectarnos, la importancia de relacionarnos. Y hoy que hablaba con Pablo y Ronnie en mi casa, estamos analizando cosas del futuro de esta iglesia y de nuestro ministerio. Este va a ser un año muy poderoso para nosotros como iglesia, y muy poderoso para la red Ranco, porque vamos a darle una fuerza. Hay muchas cosas que nuestro país necesita, y dentro de las cosas que nuestros países necesitan son redes que puedan trabajar, bendecir, fortalecer, darle, yo diría, visión a muchos ministerios, cómo caminar, cómo hacerlo. Y las bases apostólicas son importantes para eso, porque impactan naciones a través de crear relaciones de pacto, porque impactan naciones a través de redes de iglesias gobernantes. Fíjese que ahora nosotros estamos tratando de hacer un congreso, una cumbre apostólica en Argentina. Habrán unos 25 hijos ministeriales en la Argentina. Algunos de ellos son apóstoles y tienen iglesias y tienen redes. Entonces hemos buscado un lugar clave, y ya yo les giré cartas para que cada uno de esos 25 lleven a ese lugar un grupo representativo de sus ministerios. Vamos a hacer un día entero de adoración por turnos, y cada una de estas iglesias o ministerios va a llevar los músicos y los adoradores por turnos. O sea, esto va a traer un impacto a una ciudad, pero puede traer un impacto a una nación. No es el trabajo antiguo de las denominaciones, que todos somos de lo mismo, no, todos con diferentes particularidades, con una diversidad de visiones e ideas, pero unidos bajo una misma avenida o los rieles de un tren que van apuntando hacia lo mismo: impactar una ciudad, impactar una nación. ¿Cuántos dicen aleluya? Nosotros estamos estableciendo redes para crear, aleluya, esas conexiones y esa bendición. Y número 7,
Las bases apostólicas son importantes para levantar equipos apostólicos, para polinizar naciones. Este término es como la necesidad que hay para echar el polen, tocar, para polinizar naciones, influenciando el destino de las naciones. Necesitamos mover naciones hacia su destino profético. Necesitamos profetizar el destino de las naciones. La clave son equipos apostólicos que lleguen a territorios para atar al hombre fuerte y para abrir el espacio, el mundo espiritual. Equipos apostólicos que traigan arrepentimiento y que traigan avivamiento sobre los pueblos. Es importantísimo la existencia de iglesias gobernantes, de bases apostólicas, porque crean los equipos que van a ir abriendo el camino y profetizando el destino de pueblos y el destino de naciones. ¿Cuántos dicen aleluya? Usted está en una iglesia apostólica y los pastores que vienen también somos parte de una gran red apostólica. Somos parte de un ministerio, una mosquita aquí que anda dando vuelta. Somos parte de una enorme base apostólica para cambiar el destino de pueblos, de naciones, de ciudades. Ahora yo no me preocupo mucho para que usted apunte, porque mañana le vamos a dar las notas. Pero siempre a uno le gusta apuntar algo de lo que le impacta a uno. Pero yo quiero que usted vaya abriendo su mente a todo esto. Porque he trabajado los últimos 30 y resto de años para llevar adelante estas cosas. Y creo que en unos pocos meses y unos años tendremos un modelo en pie sumamente importante. ¿Cuántos levantan sus manitas al cielo? Nosotros estamos trabajando un plan de sucesión ministerial en esta casa. Y este es el año donde una nueva generación va a tomar el relevo. En unas semanas, tengo una fecha, pero en una semana, Ronnie Jr. será establecido aquí como el pastor general de la iglesia. Y yo me dedicaré a mi labor como apóstol de la iglesia. Eso no significa que yo me voy a ir, ni que me voy a jubilar, ni que no voy a decidir nada. Significa que todo lo que yo hice para levantar esta iglesia como una iglesia apostólica desde la perspectiva de un pastor conduciendo pastores, lo tendrá que hacer él. Eso significa que muchos hombres y mujeres jóvenes de esta iglesia van a asumir muchas responsabilidades y muchas cosas van a cambiar, porque con la apertura de ese centro de entrenamiento es como que yo tengo que tomar la responsabilidad de tocar la nación y tocar las naciones. Y hay cosas en las que ya no me puedo detener. Y que por causa de que en los últimos 8 o 10 años no me he detenido, no hemos visto avance en la casa. Pero cuando ya reorganicemos todo como lo estamos haciendo, entonces la casa va a tomar muchísima fuerza y muchísimo poder. Y una de las cosas que vamos a tomar es la expansión de la red ministerial. Una plataforma apostólica para ayudar a las iglesias amigas, para llegar a ellos, para tocarlos, para visitarlos, para bendecirlos. Muchas cosas.
Aleluya. Póngase sobre sus pies, levante sus manos. Me parece que nos iremos más temprano, aún las jóvenes de la danza. Yo creo que esta es una noche para reflexionar y para pensar. En 5 minutos podemos recoger todo y revisar una historia de una casa como esta, quizás la de alguno de los pastores, por donde mucha gente pasó. Si nosotros hubiésemos podido retener toda la gente que estuvo aquí, necesitaríamos un estadio para concentrarlos. Pero creo que Dios ha trabajado con un remanente. Porque aunque muchos no están, hay gente que nunca se fue. Eso significa que son personas que pagaron el precio junto a mí y a otros para ver emerger una generación que está sana, que está lista para tomar el relevo y para hacer cosas sorprendentemente grandes, extraordinarias. Y nosotros dedicarnos, pueden pasar. Sí, yo creo que nada menos cantamos. Levante sus manos al cielo. Hay cosas que no le puedo explicar con palabras ahora, pero se las voy a explicar después. O Dios me las explicará en su momento. Por muchos meses, yo aquí casi no he hecho trabajo de pastor. Yo he hecho trabajo de apóstol o de padre. Y la iglesia necesita fortalecer el trabajo pastoral. Y eso es lo que va a venir.